bienvenido, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos queremos aprender del Señor esta mañana? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados, en Juan capítulo 6 y versículo 66. Repito, Juan capítulo 6 y versículo 66. El tema de esta mañana es Dios, la cobertura correcta. ¿Cómo es el tema de esta mañana? Dios, la cobertura correcta. ¿Cuántos creemos que Dios es la cobertura correcta? Mis hermanos, hay muchas coberturas. Sí, hay muchas coberturas. Y de las cuales uno se puede colocar bajo esas coberturas. Es más, en este momento puede ser que nuestra vida esté bajo una cobertura. Y quien creyera, puede ser una cobertura incorrecta, puede ser una cobertura incorrecta. Pero el Señor nos enseña esta mañana sobre que Él es la cobertura correcta, no hay otra, no hay otra. Por eso estemos atentos a la palabra esta mañana y lo que Dios tiene para decirnos. Dice la palabra, cuando muchos seguidores del Señor, ustedes saben lo que implica haber seguido a Jesús. ¿A cuántos les hubiera gustado seguir a Jesús cuando Él estuvo en la tierra? A ver, ¿a cuántos? A mí no. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, es más responsable. Es más responsable. Uno piensa, no, con el Señor al ladito, mejor dicho, yo no me lo hubiera soltado de su lado, no lo hubiera dejado, yo no me hubiera... Mis hermanos, ¿quién creyera? Y no es así. Tiene mucho valor ahora que sin verlo estemos siguiéndole. Tiene mucho valor esto. Porque encontramos en la palabra muchos, mire lo que dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Noten ustedes, Jesús estando presente, hombre, que uno pudiera decir, Dios mío, yo necesitaba una sanidad, era sino Jesús, sáname por favor. Si necesitaba algo, en fin, quería participar de su presencia, ahí lo tenían en físico, a nivel presencial lo tenían, como vernos nosotros acá, como Él estar acá al frente de nosotros, predicando su palabra, dándonos su palabra a todos. Así lo tuvieron en ese tiempo. Mas dice la palabra inclusive, ¿qué dice la palabra? Que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y sigue diciendo en el versículo 67, vamos al 67 por favor. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Me están dejando? Hay muchos que me están dejando, ustedes también se quieren ir. Mis hermanos, ¿sabe qué encuentro yo en esos dos versículos? Que Dios no obliga a nadie. Dios no te obliga a ti ni me obliga a mí a seguirlo a Él. ¿Sí? No nos obliga, el Señor no nos obliga. Es más, le dice a sus 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué con eso? Váyanse si quieren. Yo no tengo problema en quedarme solo.
En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Yo me quedo con la gente que quiere estar conmigo, dice el Señor en su palabra. Preguntémonos esta mañana antes de que oremos. Preguntémonos. ¿Usted por qué sigue al Señor? ¿Usted se ha preguntado por qué sigue usted al Señor? Yo quisiera preguntarme en esta mañana, después de más de 40 años caminar con Dios, ¿por qué yo sigo al Señor? Pregúntele al que está a su lado, ¿usted por qué sigue al Señor? ¿Por qué seguimos al Señor? Es más, la palabra del Señor dice, muchos son los llamados. ¿Y qué? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que nos acercamos delante de ti con la ayuda y la gracia y el favor del Espíritu Santo. Señor, todas y todos estamos acá expectantes de lo que nos quiere hablar, Señor. Que salgamos muy edificados esta mañana, esta tarde, de esta placa deportiva, Señor. Muchas gracias por traernos, precioso Espíritu Santo, y bendícenos y guárdanos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, la unción y el poder es tuyo. Colócalo en nosotros, por favor, y revélanos tu palabra. Corre toda venda y corre todo velo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Le dijo Jesús a sus 12, a sus más cercanos, a sus íntimos, a sus discípulos íntimos, porque Jesús tuvo muchos discípulos y comenzaron a abandonarle por la palabra que estaban escuchando. Y dice la palabra que Jesús se dirigió a ellos y les dijo, ¿ustedes quieren irse también? ¿Queréis acaso iros? Hermanos, lo que tenemos que preguntarnos nosotros esta mañana es que por muchos años que llevemos caminando con Dios, nosotros tenemos que entender algo, lo que es la cobertura de Dios, que la cobertura de Dios es la única cobertura correcta. ¿Qué es una cobertura? Una cobertura es algo que lo cobija a uno, algo que lo arropa a uno, algo que lo sostiene a uno, en quien se puede tener confianza. ¿Y qué más confianza la que podemos tener nosotros? Que es en el mismo Dios del cielo. Ahora, miremos qué le contestó Simón Pedro por revelación del Espíritu Santo. Versículo 68. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, Simón Pedro entendió quién tenía esa cobertura correcta, y es lo que nosotros debemos de entender esta mañana, hermanos. Hermanos, déjeme decirle, ninguna iglesia salva, ninguna religión salva. Yo no voy a ser salvo porque sea de la misión carismática. No, la salvación es individual. Es usted, soy yo. Es cada uno que respondemos ante Dios un día. Es más, en la salvación de una persona, por ejemplo, en la salvación de una esposa no interviene su esposo, ni en la salvación del esposo interviene la esposa. Es por individual que Dios va a tomar cuentas. Déjeme decirle, un día Dios nos va a preguntar a manera individual.
Pues la palabra que nos ha venido dando el Señor estos domingos, Adán no fue obligado por Eva a tomar del fruto, o sí fue obligado. ¿Lo obligó Eva? No. Sara le hizo a su esposo Abraham, le hizo una insinuación, le dijo: mi hijo, acuéstete con la esclava y tengamos un hijo con ella, o tenga un hijo con ella, ya habiéndole prometido Dios a Isaac. Ahora, otra cosa que aprendemos acá, pregunto, ¿Dios le impidió a Adán y a Eva que comieran del fruto que les había prohibido? No les impidió. Porque uno podría decir, bueno, pero Dios, sabiendo eso y lo que le iba a pasar a Adán y a Eva, ¿por qué no lo impidió? Hermanos, por una sencilla razón que todos sabemos: que Dios nos ha dado una libertad. ¿Cuántos somos libres acá? Todos. Aquí nadie vino obligado. Escúcheme, aquí nadie vino obligado. Usted vino porque quiso venir. Pero eso sí, mis hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra esta mañana? Con esto de la cobertura. Génesis 2:16 nos habla de que para estar bajo la cobertura correcta, que es Dios, hay un elemento que entra aquí en juego, que es muy importante para nosotros y tiene que ver con la obediencia. Digan conmigo, la obediencia. ¿Cuántos somos obedientes acá? Si somos obedientes a Dios. Hermanos, nuestra vida no se mide de otra forma sino a través de la obediencia. Es más, hay una canción por ahí que dice que mi adoración, si mi mejor adoración es ¿qué? La obediencia. ¿Sí? La obediencia. Saúl, el Señor le dijo a Saúl a través del profeta y el sacerdote Samuel, le dijo: porque el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, Dios no está tan interesado en lo que yo hago o le doy, como en lo que soy para Él. Si tú eres una hija, si somos hijos obedientes, eso es lo que Dios nos está mostrando. ¿Qué quería Dios de Adán y Eva? Que ellos fueran ¿qué? Obedientes a lo que Él mandaba. Y en el versículo 17 el Señor le dice que si no haría Adán lo que Él le decía, que ciertamente iba a morir. ¿A qué muerte se refería Dios? A la muerte espiritual. Digan conmigo, la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La muerte espiritual es aquella separación de Dios. Quedamos destituidos de la presencia de Dios. Efesios 2:1 lo dice. Y a vosotros que estabais ¿qué? Muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Y a vosotros, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: y a vosotros que estabais ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Esa es la muerte a la que se refería Dios con Adán. Ciertamente que morirás. Hermanos, no podemos perder la cobertura de Dios. Yo les decía, en estos días nos puede faltar lo que sea. Escúcheme, nos puede faltar lo que sea, pero no nos puede faltar la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creemos? Miren, hermanos, podemos ganar todo lo que sea en este mundo, obtener todos los éxitos y todos los logros a nivel secular,
ser personas empresarias exitosas, ser profesionales exitosos, ser comerciantes, ser amas de casa, ser del campo, todo a lo bien, vivir placenteramente. Pero hermanos, si llegamos a perder la presencia de Dios, le hemos perdido ¿qué? Todo. Lo hemos perdido todo. Por eso Simón Pedro, ¿qué le respondió al Señor? Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde qué? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El Salmo 91:1 lo dice. Lo sabemos hasta de memoria, ¿sí o no? ¿Cómo dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente? Hermanos, ustedes saben, ustedes se alcanzan a imaginar lo que es vivir bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Qué temer? Nada. Nada. Pero dice la palabra, el que habita en un tiempo presente, el que habita, no el que habitó ni va a habitar, el que habita permanentemente, el que vive permanentemente día y noche en la presencia del Señor, bajo el abrigo de Dios. ¿Para qué sirve un abrigo? Para cubrirnos, para arroparnos cuando está haciendo frío, ¿sí o no? Un abrigo. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay 5 aspectos que nos trae la cobertura correcta de Dios. 5 aspectos que nos trae la cobertura correcta de Dios. Número 1, la presencia de Dios. Génesis 3:8. ¿Qué nos dice Génesis 3:8? Habla acerca de la presencia de Dios. ¿Qué tenía Adán y Eva? Tenían la presencia de Dios allí donde Dios los puso. Y eso es lo que nos trae a nosotros. El primer aspecto que trae la cobertura correcta de Dios, si estamos en obediencia, es la presencia del Señor sobre nosotros. Recordaremos hoy, o recordamos cuando Jesús fue a comenzar el ministerio, ¿qué dijo el Señor? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? El Espíritu del Señor está sobre mí. A ver, ¿cuántos queremos decir esta mañana? El Espíritu del Señor está sobre mí. Ustedes saben, eso implica que el Espíritu Santo esté sobre uno totalmente. Como decimos por ahí, ¿no? Desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies. Nos cubre, nos arropa, nos envuelve. La presencia del Espíritu Santo. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, déjame decirle algo. Nosotros no tenemos que escondernos de la presencia de Dios. Amén, amén. ¿Sabe cuándo se esconde a uno? Cuando va a hacer algo malo por ahí. Pero desde que uno está en obediencia, la presencia de Dios lo sigue a uno. Bajo una sola palabrita, bajo un solo término pequeño, la presencia de Dios permanecerá sobre uno. ¿Cómo se llama ese término? Obediencia. ¿Cuántos queremos obedecer a Dios? Dígale al Señor, yo quiero obedecerte, Dios. Yo quiero obedecerte para que tu presencia esté sobre mí. Mientras Adán y Eva estuvieron ahí en el huerto obedeciendo a Dios, hermanos, no hubo problema. Ya les vino a ellos que se escondieran de la presencia de Dios. Versículo 9 de Génesis 3. Miremos a ver qué nos dice la palabra allí en el versículo 9.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Noten la pregunta que el Señor le hizo que Dios le hizo a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Ahí no le estaba preguntando por el huerto del Edén, porque por ende Dios lo había puesto en el huerto. ¿Qué le estaba preguntando? Tu lugar espiritual. ¿Dónde estás tú espiritualmente? Saben, hermanos, que muchos en esta mañana podemos estar lejos espiritualmente de Dios y pensando que estamos en Dios y con Dios, porque asistimos a una placa deportiva los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos que estar seguros en esta mañana de que su vida y la mía están en el lugar correcto espiritualmente. Y todo depende del obedecer a Dios. Hermanos, aquí no se trata de obedecer a Marcelo, de obedecer a Rosalba, de obedecer a mi líder, de obedecer. No, aquí se trata de obedecer al que debemos de obedecer, a Dios, para estar bajo esa cobertura correcta que es el Señor. Versículo 10. Dice la palabra: le respondió Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, todo lo que le viene a uno, sencillamente por desobedecer a Dios. Hermanos, desobedezca uno a Dios y abre puertas a muchas cosas. Abre puertas. Cuidado, cuidémonos, vigilemos de que estemos obedeciendo a Dios en todo. Amén, amén. Cuando decimos vulgaridades, escúcheme, cuando decimos vulgaridades, me salí de la cobertura, porque Dios no me enseñó eso. Cuando digo vulgaridades, entonces me dice el Señor: ¿quién te enseñó eso? Si por mi espíritu usted no me oye una vulgaridad. O pregunto: ¿quién le ha escuchado una vulgaridad a Dios? ¿Quién te enseñó a mentar la madre? Me acuerdo una vez la niña Laurita, teniendo como 3 añitos de edad, perdón Laurita, por ahí está, que nos salió con una reada de madre teniendo 3 añitos de edad. Y con mi esposa nos miramos y ¡pló! Quedamos como condorito, ¡pló! Y yo: ¿pero quién le enseñó a Laurita eso? Si ella nunca me ha escuchado ni arroz menos. Y en el jardín donde iba, claro, hay otros compañeritos. ¿No sonó como tan raro eso? Una niña tan pequeñita y ya con ese más grande el madrazo que ella. Mis hermanos, no nos salgamos. Cuidado con la desobediencia, porque nos saca de la presencia de Dios. Lo segundo que trae la cobertura correcta, aparte de la presencia de Dios, que es lo más importante, el direccionamiento de Dios. ¿Qué trae? El direccionamiento de Dios. Génesis 3:11. ¿Qué dice Génesis 3:11? Y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? En otras palabras, por haberme desobedecido, usted empezó a aprender cosas de otras personas equivocadas. Y hermanos, eso es lo que nos pasa cuando nos salimos de la cobertura correcta. Comenzamos a aprender cosas que no sabíamos. Por ejemplo, ¿quién te enseñó? Hay muchas personas que nos van a enseñar muchas cosas, mucho mundo. Mucho cuidado con esa parte, hermanos. Porque salirse uno de lo que Dios le dice es salirse del gobierno de Dios. Y no podemos salirnos del gobierno de Dios.
además de ese direccionamiento, lo tercero que trae la cobertura correcta de Dios es provisión. Diga conmigo, provisión. Génesis 3:19. Porque todo eso lo tenían Adán y Eva. ¿Qué tenían Adán y Eva? Tenían la presencia de Dios. Tenían un direccionamiento correcto todos los días. Y tercero, tenían provisión. Mire lo que dice la palabra. Con el sudor, Dios le dijo a Adán después de que desobedeció, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y complementado con el versículo 21, mire lo que dice el 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, que realmente aquí vemos la provisión de Dios para Adán y Eva. Con luchas y todo ya por haber desobedecido, pero miren que Dios no desampara inclusive. Dios no desampara. Hermanos, déjeme decirle que mientras estemos en la cobertura de Dios, aún la provisión va a estar sobre nuestras vidas. Dios va a responder por usted. Dígale, Dios, tu Padre, va a responder por usted, sea como sea, pero responde. Porque ¿qué padre quiere ver a su hijo por ahí llevado, como se dice? Y si aún nosotros, como dice la palabra, siendo malos, cuánto más nuestro Padre tendrá cuidado de nosotros. Entonces preguntémonos, mis hermanos, si no nos está yendo bien. Ahora, eso no descarta que pasemos por pruebas. Déjeme decirle, iglesia, que aunque uno esté en los caminos de Dios y esté obedeciendo al Señor, eso no garantiza de que no pasemos por problemas. Pasamos por problemas. En el mejor momento que estaba yo espiritualmente, puedo decir eso esta mañana así. En el mejor momento que yo estaba espiritualmente, falleció mi mamá. Falleció mi mamá. Teniendo este servidor 21 años de edad. Falleció, se fue mi mamá. Y el Señor se la llevó. Partió con ella. Mi mamá partió con el Señor, hacia el Señor, mejor dicho. Entonces, Dios no me quiere porque se llevó a mi mamá. No, su voluntad es ¿qué? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Aunque no lo entienda, aunque no entienda, pero lo que hace Dios es lo mejor. Mis hermanos, entonces, estamos hablando de lo que la palabra nos habla y nos enseña, de que Dios trae provisión. ¿Cuántos lo creemos? Dios te trae provisión, pero mientras seamos ¿qué? Obedientes. Ah, pastor, pero entonces Dios le trae también a un mafioso, a alguien traqueto, a alguien, pues él come también lo mismo. Pero hermanos, es que hay que mirar a ver y marcar diferencia en lo espiritual. Porque puede que uno aquí en la tierra tenga todo, pero allá hacia la vida eterna es donde se van a ver las diferencias. Porque escúcheme, tener cosas no es sinónimo de prosperidad. Conseguir cosas en esta tierra no es manifestación de prosperidad y de estar bendecido. La bendición de Dios, iglesia, estemos muy conscientes de esto, que la bendición de Dios comienza por lo espiritual. ¿Cuántos lo creemos? Por lo espiritual. Digan conmigo, la bendición de Dios comienza por lo espiritual. Esa es la bendición más grande que usted y yo podemos tener, lo espiritual. Lo demás se va a ir dando. Porque Dios no quiere tampoco bendecir a nadie para que se destruya y para que se aparte de Él. Por el contrario, Dios nos quiere bendecir
de tal manera que nuestro carácter sea formado para que podamos perseverar en sus caminos. Amén. Y esa perseverancia nos lleve a la eternidad con Él. Cuarto, la cobertura correcta trae ubicación. ¿Trae qué? Ubicación. Donde puso Dios a Adán y a Eva era el lugar correcto para ellos. Génesis 3:23. Donde Dios los puso era el lugar correcto. Pero una vez desobedecieron, Dios los sacó del lugar correcto. O sea, dice la palabra, lean conmigo la primera parte, y los sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Los qué? Los sacó. Primero los puso. Les dijo, obedezca. Adán, no coma del fruto. Adán y Eva comieron. Los saca Dios del huerto. Los saca Dios del huerto para que labren la tierra de que fue tomada. Hermanos, a veces nos movemos nosotros de lugares. Nos vamos de lugares a otros lugares. No me voy para España, me voy para Estados Unidos. No me voy para Inglaterra a ganar libra esterlina. Me voy para la China. Países, potencias. Para Suiza, uno de los países más ricos del mundo. Me voy. No, hermanos. No, hermanos. Si Dios no te guía, si Dios no te dirige, no te muevas, no nos movamos. Aquí, para muestra, Dios los tenía en el lugar preciso a Adán y a Eva. ¿Dónde los tenía? En el huerto del Edén. Y donde Dios los tenía, ahí iba a responder por ellos, a sacar la cara por ellos, a darle la provisión, a gozar de la presencia de Dios, del direccionamiento de Dios. Hermanos, no te muevas, escúcheme, no nos movamos porque un familiar nos mande a pedir a un país, porque nos inviten a vivir allá y nos ofrezcan allá vivienda. Yo les he contado a ustedes que me resultó para irme a Nueva York, pero nunca sentí de irme para Nueva York a predicar el evangelio y tenía dónde llegar y me ofrecían dónde llegar y todo. Pero hermanos, si Dios no te mueve, no te muevas. Porque de una cosa le digo, hermanos, si Dios te mueve, Él va a responder por ti a donde quiera que te lleve. Y eso nos lo muestra la palabra. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela a un lugar o a una tierra que yo te mostraré. Y allá lo sostuvo. Hubo hambre y Dios lo sostuvo. Porque hermanos, de una cosa estamos seguros hoy. No es la empresa la que te bendice. No son las personas las que nos bendicen. Es el Dios del cielo el que nos bendice. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Versículo 24 de Génesis 3. Echó pues. En el 23 dice lo sacó y aquí lo dice ¿qué? El término es más fuerte. El 23 es más suave. Y los sacó. Aquí ¿qué dice? Los echó. Los echó fuera. Los echó pues. Antioqueño, sino echó pues. Fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Querubín es protector, ¿verdad? Y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabe por qué guardó el Señor este árbol? Porque más adelante sería el Señor Jesucristo muriendo en la cruz para morir, para que nosotros viviéramos un día.
el cual Adán y Eva no lo podían tocar, porque si no vivirían. Mis hermanos, que a uno lo eche Dios de un lugar donde lo puso, es delicado el tema. No permitamos eso, hermanos. ¿Sabe qué quiere el diablo? Que Dios nos eche de su presencia. Pero Dios no quiere echar a nadie. Por el contrario, vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo, dice el Señor. Porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Como quien dice Dios, todo lo mío es más fácil. Muchachos, todo lo mío, dice Dios, es más fácil. Sígame, obedézcame y no tiene ningún problema con nadie. ¿Sabe por qué estamos envueltos en tantas cosas? En tantas confusiones, en tanta desorientación, y el mundo está como está por nosotros mismos, porque Dios nos ha trazado una senda que es más sencilla, solo tomando el camino de ¿qué? De la obediencia, no más. ¿Cuántos vamos a someter el corazón a Dios para obedecerle? ¿Cuántos? Y por último, además de la presencia de Dios, del direccionamiento de Dios, de la provisión de Dios, de la ubicación que Dios da, en quinto lugar, protección. Digan conmigo, protección. Génesis 4, versículo 1 y 2. Génesis 4, versículo 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ya ellos habían desobedecido, o sea, antes de la desobediencia no habían tenido hijos. Ya les vino familia cuando fueron echados del huerto. Ustedes saben, hermanos, lo que es verse uno echado de un lugar, que no tuvo para el arriendo, no tuvo, y que se le vinieron todas encima, y comienzan los bancos a llamarlo a uno, y comienzan las culebras por ahí a aparecer, y un poco de cosas a aparecer por ahí, amenazas, el gota a gota, y tantas cosas, hermanos. Tenemos que preguntarnos: ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué ocurre con mi vida? Y dice la palabra que conoció, ¿qué? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, dice la palabra allí mismo: después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Ahí no había problema en ese momento. Hermanos, aún ellos contaban con protección, pero como fueron echados del huerto, sacados y echados del huerto, ya la protección también ¿qué? Recayó ¿sobre quién? Sobre los hijos. Haber fallado, mírenme acá un momento, haber fallado Adán y Eva a Dios, descendió esa maldición sobre los hijos también. Padres que están acá, hemos de cuidarnos, porque nosotros podemos afectar nuestros hijos también. En otras palabras, Adán y Eva abrieron puertas para que sus hijos fueran afectados. Se fija, iglesia, nos fijamos cuán importante es la obediencia, porque la obediencia pone protección, da cobertura. A esa cobertura correcta de Dios, la obediencia nos afirma a cada uno, nos consolida bajo la bendición. Entonces, ¿qué nos dice ahí la palabra? Todo estaba bien, pero mire lo que dice el versículo 7.
¿Qué dice el versículo 7? Dios le dijo a Caín, mire lo que Dios le dijo a Caín: sé los planes que tiene en tu corazón, sé los planes que tiene en tu corazón. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Caín, conozco tu corazón y sé el deseo que tiene. En otras palabras, ¿sabe qué le quiso decir Dios a Caín? Usted quiere matar a Abel. Hágalo, hágalo. Me agradó Abel y su ofrenda, pero ponga las manos sobre él si quiere. Mis hermanos, otra vez aquí corrobora el Señor en mostrarnos que uno es libre de hacer lo que quiera. Dios no impidió este homicidio. Escúcheme, Dios no impidió este homicidio. ¿Por qué no lo impidió? Entonces Dios fue injusto con Abel. No, fue la voluntad de Dios esa. Uno podría decir, pero Dios, ¿por qué no le frenó el camino? Dios lo hubiera podido hacer, de frenarle el camino a Caín. Hermanos, se fijan que estamos a un pasito, escúcheme iglesia, estamos a un pasito de ser desobedientes y no sujetarnos a Dios. Porque cada una y cada uno de los que hay aquí conmigo podemos hacer lo que querramos. Usted en este momento puede hacer lo que usted quiera, irse para donde quiera, a hacer lo que quiera. Y déjame decirle, Dios no le va a estorbar a usted, ni me va a estorbar a mí. Una cosa sí le digo, iglesia, si somos humildes hoy, agachamos la cabeza, doblegamos nuestro corazón y le decimos, Dios, necesito de ti. Saben, hermanos, con esa persona Dios va a trabajar a toda aquella y a todo aquel que le entregue su corazón. Amén, amén. ¿Cuántos queremos entregarle el corazón a Dios? En esa humildad, entregarle el corazón y decirle, Dios te necesito, Dios te necesito. Versículo 8. Ahí ya entonces Caín le dice a Abel. ¿Qué le dijo Caín a Abel? Hermano mío, viejo Abel, vamos al campo, vamos a recorrer un poquito, vamos, salgamos al campo. Y dice que aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cristalizó, escúcheme, Caín, cristalizó lo que tenía en su corazón. El plan macabro que tenía en su corazón. Hermanos, ¿cuántos planes tiene usted en su corazón hoy? Y el Espíritu Santo te está diciendo, no lo haga. No lo haga. Te va peor. Si bien hicieres, serás enaltecido. Y te voy a levantar. Pero si mal y cristaliza lo que tiene en tu deseo que es incorrecto, te va mal. Sale de Guatemala a Guatepeor. Conclusión, mis hermanos. Éxodo 33:15. La conclusión de hoy. Razón tenía Moisés. Aquí comprendo por qué Moisés pide esto a Dios. ¿Qué le pidió Dios a Moisés? ¿Pueden leer conmigo, por favor? Todos. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Hermanos, es muy sencilla esta conclusión. ¿Para qué hacemos más cosas? ¿Para qué nos inventamos planes? ¿Para qué nos proyectamos en esta vida?
si Dios no va a estar con nosotros? ¿No es más fácil hoy? ¿Cómo estamos hoy? A 29, ¿cierto? 29 de septiembre. ¿No es más fácil decirle hoy a Dios: Dios, tomo hoy su yugo, me sujeto a ti, me prendo de tu mano y a partir de hoy quiero caminar más de cerca contigo? Porque si tu presencia, dijo Moisés, no ha de ir conmigo, ni con este pueblo, no nos saque de aquí. Ahora, hermanos, noten ustedes una cosa. ¿Por qué la presencia se retiró de Israel? Escúcheme en esto. ¿Por qué la presencia de Dios se retiró de Israel? Porque en el capítulo 32, ¿qué nos dice la palabra? Que Israel acudió ¿a quién? A un becerro de oro. ¿Con la complicidad de quién? Del sacerdote Aarón, que le dijo al pueblo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Hermanos, ¿cómo vamos a cambiar la gloria del Señor por la hechicería y la brujería? ¿Cómo vamos a cambiar la gloria de Dios por los deleites de esta vida? Iglesia, si Dios no está con nosotros, estamos perdidos. Estamos perdidos. Yo creo que pensemos un momento. Si Dios sí está conmigo, piensa un momento, si Dios está contigo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento, por favor? Le damos un aplauso al Señor. Esto es muy sencillito en esta mañana, muy sencillito. Míreme acá un momento. Mi hermano, mi hermana, Dios sí está contigo. Dios sí está contigo. Yo quiero preguntarme también esta mañana si Dios sí está conmigo. Hermanos, esto no es, pues yo me imagino que sí, pues. No, esto no es de imaginaciones. Esto es de tener la seguridad, la convicción, la certeza de que Dios sí está con uno. Aún eso ni otra persona se lo dice a usted, no porque se lo diga a usted. Aquí cada una y aquí cada uno somos conscientes si Dios está con uno. Es más, les digo algo, que tengamos la seguridad, si esta tarde o si en este mismo momento nos cogiera la muerte y pasásemos a la eternidad, estamos seguros que nos vamos con Él. Porque, hermanos, yo encuentro en la calle y en las iglesias el cartelón que dice: descansó en la paz del Señor. Eso dice los carteles, ¿verdad? Todos. Descansó en la paz del Señor. Uno hasta se asoma a ver quién fue. Pero eso de descansar en la paz del Señor, eso no lo sabe sino Dios y la persona. A uno en los velorios comenta cómo era de buena persona.
Ay, me acuerdo de las arepas que hacía, los desayunos que me hacían. No, hermanos, eso es más que eso. Es una vida que Dios nos pide hoy, una vida de consagración al Señor, donde tenemos que morir a muchas cosas, hermanos, renunciar a muchas cosas. Cierre sus ojitos, cerremos nuestros ojos ahí donde estamos en este momento y hagámonos la pregunta. Tomemos esto con despacio, ahora mismo. Allá los que están en la transmisión también. Dios estará conmigo. Se estará agradando Dios conmigo en este momento. Los hombres nos pueden dar la aprobación, pero si no tenemos la de Dios, yo creo que es tiempo de que en esta tarde vayamos al Señor y le digamos hoy que nos acercamos a Él. Dígale al Señor: quiero su cobertura, Dios. Anhelo ser esa hija, ser ese hijo obediente, que no hago mi voluntad, sino que pongo la voluntad de Dios por encima de la mía. Ahí donde tú estás, mi hermano, habla con Dios. Hablemos con Dios. Habla con tu Padre Celestial. Padre, ministra esta mañana, esta tarde mejor. Espíritu Santo, ministra. Toca lo más profundo de nuestro corazón, Señor. No son mis palabras ni mi llamado, es el llamado que tú nos haces hoy, Señor. Mis hermanos, Dios trabajó con Caín para que él reversara el deseo que tenía de matar a Abel, y aún ni eso pudo siquiera. Notemos que Dios no tocó la voluntad de Caín, lo dejó cristalizar su deseo, culminar su deseo de matar a Abel. Padre, hay deseos esta tarde en nosotros, pensamientos, Dios, que aún quizás sean equivocados. Por favor, Dios, hoy me humillo. ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo queremos decirle al Señor: Señor, hoy me humillo? Hoy me humillo. Bajo mi cabeza, traigo mi corazón y lo doblego a la voluntad tuya. Puedes decirle al Señor: tu voluntad quiero hacer, Señor. Soy una persona que me dejo llevar de mi parecer, sin importar llevarme a los demás por delante. Toca, Espíritu Santo, esta tarde cada corazón, comenzando por el mío, Señor. Puedes decirle al Señor hoy: quiebro todo orgullo, quebranto toda soberbia y toda altivez, Dios.
Y te entrego esta tarde mi vida, Dios. ¿Quieres decirle al Señor esta tarde, mi hermano, mi hermana? No quiero perder tu presencia. No quiero perder tu direccionamiento. No quiero perder tu provisión. No quiero perder tu cobertura, Dios. Señor, envuélvenos bajo tu cobertura. Envuélvenos, Señor. Hazme un hombre obediente. Haznos unas personas obedientes a ti, Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dile al Señor: Señor, que mi vida habite día y noche bajo tu presencia, Dios. Límpianos, Señor, y purifícanos, y perdónanos todo pecado, Señor, en cualquier forma de pensamiento, palabra y acción, Señor. Perdónanos esta mañana, Dios, y lávanos con tu sangre preciosa. Señor, toma la iglesia y enséñanos a caminar contigo día y noche, Dios. Que no nos apartemos tras amistades incorrectas, tras insinuaciones, ofertas, ofrecimientos, voces extrañas. Señor, guíanos, Espíritu Santo, por favor. Gracias por la iglesia. Fortalécenos, Padre, y llévanos de tu mano, Dios. Señor, gracias. Si hay alguna persona que ha venido por primera vez, amigo, entrégale tu vida a Jesús. Tú necesitas de Dios. Salga de esta placa deportiva direccionado por el Señor, perdonado y limpiado, diciéndole estas palabras con fe y confianza, creyendo en el Señor, diciéndole: Señor Jesús, abro mi corazón, te acepto y te recibo como el Salvador de mi vida, y que luego te hagas el Señor de mi corazón y el dueño. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados y hazme hoy tu hijo, Señor, y enséñame a caminar contigo oyendo tu voz todos los días. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y borra mi nombre de los libros. Señor, gracias por tu derramamiento de tu sangre para limpiar y lavar mi corazón. Gracias, Dios. Gracias por la iglesia. Trae salud, bendición y firmeza sobre la MCI de Itagüí y sobre otras congregaciones. Trae firmeza sobre nuestras vidas, Padre. Guíanos, susténtanos y ayúdanos a caminar contigo día y noche hasta que tú nos llame a su presencia o venga en las nubes, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por la iglesia, y todos decimos amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mis hermanos, damos gracias a Dios. Escúcheme en esto. Alguna persona de pronto vino por primera vez a este lugar. Levante su bracito. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que vino? Dios les bendiga. Veo varias manos. Si me hacen un grande favor, una molestia más un poco, si pasan allá atrás los que levantaron su bracito, allá atrás está Rubiel, mírenlo allá, con su brazo levantado esperándolos. Pueden pasar un momento allá. Líderes que los han traído pueden llevarlos allá. Démosles un aplauso. Que ellos caminen con Dios, caminen con el Señor. Escúcheme antes de salir. Todos los varones, escúcheme, los varones que hay acá, vengan acá adelante un momentico, por favor. Los demás ya pueden saludar allá a sus hermanos. Y es un momentico los varones. Todos los varones vengan, acérquense tranquilos.
todos los varones.